Una de las mejores técnicas en el arte del cine es aprender a contar más cosas con menos palabras, valerse de tantos recursos como se pueda para que con el menor número de escenas, diálogos y con tan solo unos cuantos detalles en la pantalla, se dé preámbulo a algo venidero, profundizar en parte de la historia o simple y llanamente hacer aún más interesante la trama. Es por ello que en este video he decidido traerte una serie de datos que por más pequeños que parezcan, todos y cada uno otorgan un valor agregado a su respectiva película, pues ya sea en mayor o menor medida de cada uno, créeme que todos te resultarán cuanto menos interesantes. Así que una vez mencionado todo esto, me gustaría invitarte a que te pusieras cómodo y me acompañes en un viaje a través de estos 6 simbolismos extraños e interesantes en películas animadas. Ahora, comenzamos. El cine se alimenta del cine, y es que el uso de elementos en pantalla para darte un indicio de lo que pasará en la historia fue principalmente implementado por el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. En la película de Psicosis, cuando conocemos a Norman Bates, podemos ver que a ese personaje parece acecharlo una de las aves que se encuentra en la pared, tanto acechándolo como vigilándolo. Detalle que hasta que termina la película podemos entender que esa ave representaba a su madre, o al menos a la idea que él se hizo de ella. Lo interesante de estos detalles es que nos avisan de algo mucho antes de que pase en la película. Pues por ejemplo, en la escena con los padres de Fiona en Shrek 2 podemos ver cómo hay un águila justo encima de la cabeza del ogro. Un águila que está en una pose para cazar a su presa. Detalle interesante cuando recordamos que eso era apenas el comienzo de la cinta, y todavía faltaba para que nos revelaran que Shrek sí iba a ser cazado y que era el rey Harold quien lo habría mandado a matar. Asimismo, algo muy parecido pasa con la película de Rango, donde de nuevo, muy temprano en la historia y claro mucho antes de que se revelara que el villano era el alcalde, con las pinturas en la sala de espera ya se nos había dejado claro que entrando a ese lugar, lo único que le pasaría a Rango es que sería mandado a matar por esta ambiciosa tortuga. Sin lugar a dudas, hay muchos más ejemplos de estos y si acaso recuerdas otro, déjame leerte en la caja de comentarios. Para darle identidad a un personaje no solo puedes hacerlo con darle un cuerpo, una cara y una personalidad, sino que cosas que parecen tan básicas como el nombre pueden volverse un recurso si así lo deseas, y en Encanto es justo lo que hicieron. El nombre de los personajes en muchas películas llega a resultar interesante y a veces se intenta que tengan relación con la propia trama, pues algunos son tan obvios como Ego de Ratatouille que poco falta explicar por qué se llama así. Pero en la misma película tenemos a Skinner, quien lleva ese nombre basado en el psicólogo que experimentó con ratas en cajas. De la misma forma pasa con Encanto, y es que si Camilo se llama así, es por la semejanza de la palabra con camaleón, siendo un juego de palabras más notable en inglés donde se dice chameleon. Para personajes más simples como Félix, que su única función es tener contenta a su esposa, un nombre alusivo a la palabra feliz quedó bastante bien. Con Isabela también es muy claro, ya que su única función en la vida parecía ser bella nada más. Con Luisa, pese a que esto no signifique nada con respecto a su orientación ni algo por el estilo, sí es verdad que el nombre de Luis en español es mucho más común en hombres, por lo que darle a este personaje ese nombre pero en femenino es perfecto porque ella cumple las tareas más fuertes y de más carga que comúnmente se le encargarían a un hombre. Con el personaje de Pepa debo decir que no me encuentro completamente seguro, pero sí podemos pensar que es referencia a las pepitas de girasol, flor que siempre gira viendo al sol, algo que encajaría perfectamente. Pero si alguien tiene uno de los mejores nombres es la abuela Alma, ya que literalmente era la protectora del alma de la casa. Ya con Bruno pasa algo más sencillo, pues hasta donde tengo entendido tendría otro nombre originalmente, pero fue cambiado a Bruno para que fonéticamente encaje en la canción y sea una negación al mismo tiempo la última parte de su nombre. Así como por último, con Mirabel se utilizó un recurso narrativo de varias obras ficticias como Coraline por ejemplo, donde al protagonista se le da un nombre muy común, pero se le cambia una letra para que este sea mucho más fácil de recordar, así que en vez de Maribel, terminó siendo Mirabel.
Fue en 2019 en un foro de Reddit que un usuario de nombre Philosophy se percató de uno más entre tantos detalles que la película de Coraline ha tenido por contar. Detalle sumamente pequeño, pero que por sí solo nos revelaba todo lo que estaba por ocurrir. Algo tan sencillo como las vueltas con las que se hace una letra puede sacar a la luz las intenciones de una persona, y es que en el pastel de Coraline podemos ver que la palabra welcome, bienvenida, está perfectamente bien escrita. Sin embargo, algo curioso pasa con la O, y es que en esta vemos un doble nudo dentro de la letra, cosa que no pareciera nada, pero recuerda que en la animación, y menos aún en stop motion, nada es casualidad. De acuerdo con ciertos parámetros de la grafología, un doble círculo dentro de la O podría indicar que la persona en cuestión que escribiese se encuentra mintiendo. Así que con este dato, podemos ver que sí, la otra madre le da una muy sincera bienvenida a Coraline, pero ese lugar al que la invita no es ni de lejos su hogar, sino otra cosa. Ya en algún momento te conté cómo es que utilizaron en Kung Fu Panda una de las historias más sangrientas en la Biblia, la matanza de los inocentes perpetrada por Herodes tras escuchar que en tal lugar nacería aquel que sería rey, por lo que manda asesinar a todos los niños recién nacidos, pero Jesús es sacado ahí gracias a José. Ahora bien, en este puesto te voy a contar que no. Ese pasaje bíblico no fue el único que se utilizó para generar a uno de los villanos de la saga, sino que antes hubo otro y considero incluso aún más interesante. Muy seguramente ya conoces aquel pasaje que nos hablaba de un ángel hermoso y perfecto, aquel que se creía encima de todos y que estaba seguro de poder ocupar un lugar que tal vez no merecía, así como también recordarás que después intentó tomar ese lugar en rebeldía, pero tras ese fallido intento, lo único que consiguió fue quedar confinado en las profundidades, donde desaparecería todo rastro de luz que alguna vez tuvo. La historia de Lucifer, el ángel caído, sirvió de base para la historia de quien es seguramente el villano más simpático de todo Kung Fu Panda, Tai Lung, siendo un detalle atrapante y sobre todo interesante, pero que tal vez no pueda sorprendernos gracias a que sabemos que luego hicieron lo mismo con Shen, y ya antes el estudio había hecho películas basadas en la Biblia, pero ahora sabes que la historia de Tai Lung no es más que otra representación del ángel caído. Podrá gustarte más o menos. Eso en este video viene sobrando, pero hay algo que no se puede negar y es que el live action de Pinocho hizo algo más allá que el original, que fue justificar la premisa, y es que ¿por qué un hombre tan mayor como Geppetto querría tener a un hijo a esas alturas de su vida? La película lo explica con que alguna vez tuvo un hijo pero este falleció, y hacer a Pinocho fue la forma en la que intentó llenar ese vacío de un luto mal llevado. Ahora bien, el simbolismo en este puesto lo encontramos nada más que en todo el taller, en todo lo que vemos en esa habitación. Precisamente, los tantos y tantos relojes pegados a la pared. Como tal vez sepas, una de las connotaciones filosóficas que tienen los relojes es precisamente el paso del tiempo, el transcurrir y ser testigos de las horas y hasta los años. Por lo que entonces, usando esa analogía, ¿qué te dice un hombre tan mayor que perdió a su hijo, que guarda decenas de relojes y que se niega a vender cualquiera de ellos? Siendo claros, todo se refiere a que Geppetto se encuentra atascado en el tiempo, viviendo y repitiendo un trauma toda su vida. Como te digo, quedó mucho más claro el porqué ese deseo, aunque es cierto que también resultó ser un motivo bastante extraño y hasta inquietante. Si bien ya vimos a lo largo de este viaje que es muy interesante desarrollar historias y personajes a través del simbolismo, metáforas y alegorías, ¿qué te pareciera cerrar este top con el ejemplo donde el simbolismo sirvió no para desarrollar, sino para terminar a un personaje? Cuando hablamos de Frollo, hablamos de un personaje temeroso de Dios y del juicio que éste puede ejercer sobre sus malas acciones y sus pecados. Así que es por todas esas cosas que resulta tan significativo y hasta poético que cerca de sus últimos momentos en vida, cuando estaba siendo guiado por uno de los pecados capitales como lo es la lujuria, termina actuando de manera errática y salvaje, conducta pecaminosa que lo llevó a que lo último que viera fuera un rostro endemoniado que, ya sea entre su locura o verdadero castigo, le estaba dando la bienvenida a las llamas del infierno, mismas a las que cae
y se consume su alma para toda la eternidad. No podría haber existido una mejor muerte para alguien como el ministro Claude Frollo, quien en vida estuviera siempre actuando queriendo evitar el yugo del castigo divino, pero que al final obtuvo una muerte que serviría de preámbulo para el lugar al que su alma llegaría, todo por dejarse arrastrar por la lujuria, directo a un fuego de infierno. Es con esto que hemos llegado al final de este viaje, por lo que ahora solamente quisiera que me dijeras qué es lo que te ha parecido y qué otras escenas te gustaría ver en una segunda parte de este top, por lo que yo te estaré leyendo en la caja de comentarios. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.